Buenos días a todos. Estamos en una clase de proyectos organizacionales y el tema de hoy es continuar con desarrollo personal, que ya lo hemos trabajado en las clases anteriores, y vamos a profundizar un poco más acerca de qué se trata esto. En primer lugar, vamos a recordar los 4 pilares del desarrollo personal, que como lo mencionamos la clase pasada, tienen que ver con el autoconocimiento, el autoestima, la autodirección y la autoeficiencia. Para poder desarrollarnos personalmente es muy importante, en primer lugar, conocerse a uno mismo. Cuando uno puede detectar cuáles son las capacidades, las habilidades y las fortalezas que uno mismo tiene, también las debilidades, puede tener ahí el foco para poder empezar a desarrollar aquello en lo que uno considera que necesita reforzar alguna capacidad. ¿Por qué tomamos el tema de hoy como inteligencias? La inteligencia tiene muchas definiciones. A lo largo de la historia y de los estudios de distintos psicólogos y neurocientíficos, el concepto de inteligencia fue tomando distintas formas. Hubo algunos pensadores y estudiosos que determinaron a la inteligencia como una facultad para poder entender, comprender, razonar y tomar decisiones que tiene el ser humano. Pero hubo otros pensadores que no estuvieron de acuerdo, que determinaron que la inteligencia era esa facultad que tiene un individuo para poder ajustarse a los contextos adversos. Esa fue una de las definiciones más recientes de los estudiosos más actuales, que en realidad lo que hace es dar una visión un poco más amplia y más esperanzadora acerca de la inteligencia. Ahora van a entender por qué digo esto. A lo largo de la historia hubo muchas corrientes de pensamiento que desarrollaron la idea de la inteligencia. Muchos estudiosos desde tiempos muy remotos. Pero nosotros vamos a tomar para nuestro estudio 2 pensadores que tuvieron ideas opuestas y que fueron los que marcaron, de cierto modo, la historia de la inteligencia y la influencia de la inteligencia en el desarrollo humano o en el desarrollo personal. Ahora, a medida que hablemos de estos 2 psicólogos, por un lado vamos a hablar de Binet y por otro lado vamos a hablar de Howard Gardner, se van a dar cuenta cómo una teoría enunciada por una personalidad que tiene influencia a nivel mundial puede generar un montón de situaciones en los individuos que los condicionan a desarrollarse en la vida misma. Bueno, vamos a hablar por un lado del modelo que desarrolló Alfred Binet, que fue un psicólogo y sociólogo, estudioso del comportamiento humano, y por otro lado vamos a desarrollar el modelo que estudió Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples. Binet, por un lado, fue un estudioso de los años 1900 y lo que él decía era que podía determinar que los individuos tenemos una inteligencia que la traemos desde nuestro nacimiento. Es decir, él consideraba que había una inteligencia innata en cada ser humano, que esa inteligencia podía ir desarrollándose a lo largo de los años, pero más o menos dentro de los parámetros que uno ya trae genéticamente y trae heredados acerca de la inteligencia. Él decía que la inteligencia era única. Traemos una inteligencia del nacimiento y podemos desarrollarla para más o para menos dentro de los parámetros que ya tenemos. Él lo que decía era que esa inteligencia además podía medirse, que mediante un test podíamos determinar si éramos más inteligentes o no. Podíamos determinar si estábamos dentro de los parámetros normales de la inteligencia, si estábamos dentro de los parámetros de superioridad o de inferioridad. Esto del test fue algo muy revolucionario cerca del año 1905 aproximadamente, cuando él lo desarrolla con sus seguidores, con Simon, que fue uno de sus seguidores más importantes, y tuvo mucha repercusión mundial porque muchas escuelas utilizaban este tipo de test para poder armar los grupos de estudio de sus alumnos, pero la cuestión es que fue utilizado desde niños muy pequeños, donde ya a corta edad se le decía al niño que tenía una capacidad normal o que tenía una debilidad mental. Eso
condicionó a mucha gente a su desarrollo personal a lo largo de su vida y fue durante muchos años la única corriente sobre la inteligencia que se tomó en consideración. Hasta que hubo un pensador que llega después de Binet, que es Howard Gardner, que viene a desterrar esta idea de la inteligencia monolítica y desarrolla sus propias teorías. Para terminar con la idea de Binet, les cuento que lo que desarrolló él fue el test de coeficiencia intelectual. Era un test que medía la inteligencia fundada en cuestiones lógico-matemáticas, lingüísticas y analíticas. Y ahí, mediante el test, él decía que determinaba la inteligencia de cada ser humano. Ahora, yo pregunto, ¿este test podrá determinar si realmente tengo inteligencia normal, superior o inferior, como lo decía Binet? Eso se los dejo para que lo piensen y para que en realidad lo profundicen por medio de los textos teóricos que les voy a dejar a la plataforma. Por otro lado, y en contraposición a Binet, surge Howard Gardner. Bastantes años después, o sea, años posteriores a las ideas de Binet. Howard Gardner decide estudiar estas cuestiones sobre la inteligencia porque él notaba que el test de coeficiencia intelectual condicionaba a los individuos en el desarrollo personal de toda su vida. Había individuos que creían que eran débiles mentales, como lo mencionaba el test, y eso los mantenía en una postura de no querer crecer profesionalmente, no querer crecer en habilidades o en sueños o en metas que cada uno de ellos tenía, porque se sentían que no iban a poder. Y Howard Gardner lo que intenta es mostrar que cada individuo no posee una inteligencia única, sino que posee muchas inteligencias distintas, y que la inteligencia no está condicionada solamente por el desarrollo lógico, matemático o lingüístico que un ser puede tener, sino que hay otro tipo de inteligencias que pueden ser relacionadas con el arte, con aptitudes físicas, con emociones que cada uno tiene, quizás en distinta proporcionalidad a otro. Entonces, Gardner lo que desarrolla es el modelo de inteligencias múltiples, contrapuesto al modelo de Binet, y afirma que el cerebro está compuesto por varios ordenadores. Él llama ordenadores a cada una de las piezas, que son como mini computadoras que el cerebro posee. Toda esta teoría la desarrolla, por supuesto, a través de estudios neurocientíficos. Y él dice que solamente pudo determinar que hay 8 ordenadores o inteligencias dentro del cerebro, pero que está seguro que existen muchos más. Aún no lo pudo determinar, pero mediante sus estudios, él muestra que el cerebro humano posee inteligencias, por un lado, lógico-matemáticas, también inteligencias lingüísticas, pero también hay inteligencia visual, inteligencia corporal, musical, emocional, que dentro de la emocional él menciona la interpersonal, que es el conocimiento de uno mismo, y la intrapersonal, que es el conocimiento de los otros. Y también menciona que existe la inteligencia naturalista, que tiene que ver con la relación con el medio ambiente. Esto de las inteligencias múltiples va muy de la mano con el desarrollo personal. Él, además, ha realizado estudios que pueden demostrar que cuando una persona se da cuenta que puede desarrollar una inteligencia más allá de lo que trae genéticamente, eso le genera una cierta motivación y una potencialización a futuro para el alcance de sus metas. Concluyendo, Howard Gardner dice que todas las inteligencias que traemos desde nuestro nacimiento podemos desarrollarlas y potenciarlas de manera ilimitada. Podemos incrementar cualquier tipo de inteligencia que querramos sin límite. Si queremos desarrollar todas las inteligencias que posee nuestro cerebro, podemos hacerlo. No hay limitaciones. Y hay algo que destaca Gardner que el resto de los psicólogos y estudiosos neurocientíficos de años anteriores no lo tenían en cuenta, que es la diferencia entre la inteligencia y el talento. Lo que dice Gardner es que muchas veces se habla del talento de un individuo, como puede ser, por ejemplo, el talento deportivo, y se lo considera solamente eso.
solamente una habilidad o una destreza, pero no se lo considera una inteligencia. Y lo que dice Gardner es, eso también es una inteligencia. Entonces, lo importante es saber que somos buenos siempre en algo. Siempre tendremos una inteligencia que esté más desarrollada que la otra, pero no significa que no podamos, esas que tenemos menos desarrollada, potencializarla. Sí podemos desarrollar todas las inteligencias que querramos. Solamente necesitamos dedicación, hábito, estudio, y así podemos potencializarlas, porque los hábitos y las capacidades se pueden adquirir. Si no las traemos genéticamente, podemos desarrollarlas. Eso está comprobado neurocientíficamente. Entonces, es importante saber en qué somos buenos, cuáles son las fortalezas que tenemos para desarrollarlas y para poder aprovecharlas, para poder potencializarlas. Pero también es importante conocer nuestras debilidades. Y si en algún momento se nos ocurre realizar algo que tenga que ver con esa debilidad, es importante tener en cuenta que podemos desarrollarlas. Tenemos debilidades y podemos transformarlas en fortalezas. Solamente con perseverancia, dedicación, hábito, estudio, se puede transformar la debilidad en una fortaleza. Bueno, espero haber sido clara. Los dejo con el material teórico y nos encontramos por Zoom y cuando quieran me pueden enviar mensajitos por la plataforma. Beso grande.